Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones para abordar temas relevantes contenidos en el anteproyecto de Código Electoral 2020 y de cara al proceso electoral, elecciones generales, que ya se encuentra convocado. Como en cada programa, el día de hoy cuento con dos especialistas en el tema a tratar, el cual será neutralidad de funcionarios públicos. En ese sentido, amigos, me gustaría presentarles a nuestro primer invitado. Tenemos al doctor Julio César Castiglioni Giglino. Él es especialista en temas electorales y además temas municipales, a quien los saludamos y agradecemos encarecidamente por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está, doctor Castiglioni? Muy buenos días. Gracias por la invitación y felicitar al Jurado Nacional de Elecciones por llevar a cabo este programa y los diferentes programas que se realizan y además el noticiero, porque de esta manera pueden orientar a la población en lo que es el sistema electoral. En nuestro país el sistema electoral todavía no ha adquirido una robustez, porque tenemos problemas desde el elector que no sabe por quién votar hasta terminando en el Congreso de la República, que en varios congresos se ha negado a modificar la legislación electoral y el código electoral y el código procesal electoral que fue presentada en la gestión del doctor Tábara, y después se ha insistido mucho con los otros presidentes y no se ha logrado que esto se pueda plasmar, y eso es una pena, porque evidentemente lo que hay es una gran desinformación sobre el particular de parte de los electores e incluso de parte de los candidatos. Así es, doctor Castiglioni, con la experiencia que usted tiene en temas electorales, seguramente nos hace ese comentario porque sería importantísimo contar con una herramienta que ayude a los personeros, a los abogados, a las organizaciones políticas y sobre todo al ciudadano a conocer cuáles son las normas que rigen su sistema democrático. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para desarrollar este tema que es tan importante, sobre todo porque quienes tienen acceso a recursos públicos no deberían generar ningún tipo de favorecimiento a alguna candidatura o alguna organización política. Gracias, doctor Castiglioni. Asimismo, también tenemos a nuestro segundo invitado. Él es el doctor Manuel Chuquillanqui González. Él es abogado del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jessica? Primero que todo, saludar a todos los televidentes que están viendo este programa. Y sí, señalar, como tú dices, la importancia del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? La neutralidad es importantísima para poder mantener los estándares de integralidad electoral que se busca alcanzar en todo proceso electoral, no solamente en el Perú, sino en cualquier proceso electoral de cualquier país. Y es sobre todo importante para poder tratar de mantener un terreno de juego equilibrado para todas las fuerzas políticas y hacer que la elección sea realmente competitiva sin influencias de parte del Estado sobre la decisión que finalmente el elector va a tomar en el proceso. Y rescatar también un poco y parte de las reflexiones del doctor Castiglioni referidas justamente a la importancia de que todas estas reglas, incluida la neutralidad, se vean en un proyecto de código que sea integral y sistematice todas las prohibiciones, impedimentos y sustancialmente las garantías que tiene el proceso electoral en general. Así es, Manuel, tienes mucha razón en las reflexiones que has brindado, y para poder desarrollar este importante tema lo haremos en el siguiente bloque con nuestros invitados. Volvemos con más aquí en Cuestión de Código. Seguimos aquí en Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica y comparada del tema de neutralidad de los empleados públicos con los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Me gustaría, doctor Castiglioni, que nos comente un poco, en principio, en qué consiste el principio de neutralidad, que es tan mencionado en el marco de los procesos electorales, y sobre todo desde cuándo se encuentra normado en nuestro país. El principio de neutralidad lo que busca es que los funcionarios públicos, cual fuese su nivel,
no hagan propaganda política ni directa ni indirectamente para favorecer a cualquier candidato o para perjudicar, porque existe la política positiva y existe la política negativa, o sea, la propaganda positiva y la propaganda negativa. Nosotros recordemos que es en 1979 que se dicta la Constitución de 1979 y en 1980 que se lleva a cabo el primer proceso electoral con esa Constitución. En esa Constitución no se desarrolló muy bien los capítulos referente al propio Jurado Nacional de Elecciones y en cuanto al tema electoral. Posteriormente, aproximadamente hace 10 años atrás, al ver que no había prohibición de que el candidato haga una propaganda electoral para su candidato en alguna regiduría, en alguna alcaldía, es que se saca la norma para la prohibición. Tenemos un ejemplo que todos lo vamos a recordar, el famoso balconazo de Alan García que hace en la Plaza de Armas para favorecer la candidatura de Jorge Castillo a la alcaldía de Lima, quien termina ganando la candidatura a la alcaldía de Lima, porque Alan García es el que hace la influencia en el año 85 de la candidatura de Jorge de Castillo. O sea, ese hecho trae consigo que ya para el año 90 se entre a una discusión y el cambio de la legislación para prohibir que los candidatos utilicen primero su ubicación de dominio. ¿Y cuál es su ubicación de dominio? Estar al frente de alguna institución estatal. Y segundo, la utilización de los bienes públicos. Y esto evidentemente posteriormente se penaliza primero en el peculado por uso, si se hacen uso de los bienes públicos como norma general, y después se penaliza la violación a las normas de carácter electoral en el propio Código Penal, y esto se convierte como una infracción de carácter penal y no solo de carácter administrativa. Es decir, hay responsabilidad de carácter penal y hay responsabilidad de carácter administrativa. Una es excluyente de la otra, porque también la persona puede ser multada por el Jurado Nacional de Elecciones y que tiene una directiva sobre el particular, sobre la neutralidad. Es decir, tenemos una prohibición de carácter administrativa para los funcionarios públicos y tenemos una prohibición de carácter penal. La de carácter penal es el Ministerio Público quien actúa a través de los fiscales provinciales, los fiscales de turno, que detectan el hecho, formulan la investigación y hacen la denuncia penal. O en su defecto, como ha sucedido en los últimos años, los jurados electorales especiales, a través de sus fiscalizadores, detectan la irregularidad de la propaganda, hacen una fiscalización, detectan la irregularidad de una propaganda y hacen el informe correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones y posteriormente el jurado también formula la denuncia penal a través del procurador. Es decir, hay doble responsabilidad, la responsabilidad de carácter civil, la responsabilidad de carácter penal y la responsabilidad de carácter administrativo. Así es, doctor Castiglioni, qué bueno que haya apuntado en un primer término para que tengan claro justamente los funcionarios públicos que el ámbito electoral cumplirá su rol y las autoridades electorales lo harán en su oportunidad.
pero también el Ministerio Público recibirá a los actuados, porque si nos encontramos frente a supuestos de utilización de recursos públicos, esto podría configurar un delito. Gracias por haberlo apuntado, y también el mencionar que a nivel nacional se hace la fiscalización, ya que se cuenta en la actualidad con fiscalizadores en cada uno de los departamentos, quienes se encuentran atentos a cualquier situación que pueda vulnerar el principio de neutralidad, y esto va orientado justamente a autoridades de los 3 niveles de gobierno. Muchas gracias, doctor Castiglioni. Doctor Chuquillanqui, me gustaría, por favor, que nos pudiera comentar en el derecho comparado qué países tienen también normado esta salvaguarda del principio de neutralidad. Sí, con gusto, Jessica. Primero, antes de entrar de lleno al tema de neutralidad, quería destacar justamente la relación que existe entre prohibiciones, por ejemplo, o limitaciones a la publicidad estatal y la neutralidad, puesto que ambas medidas lo que buscan es generar un terreno de juego llano, equitativo e igualitario para todas las organizaciones políticas. Ese es justamente el objetivo. ¿Y por qué traía a acotación el tema de la publicidad estatal? Es porque justamente muchos de los países latinoamericanos juntan las reglas en una sola, ¿no? Nosotros la tenemos divididas, digamos, en los reglamentos y en la legislación, lo que está referido a publicidad estatal y neutralidad e incluso propaganda electoral. Sin embargo, los países latinoamericanos suelen juntar o, en algunos casos, dividir estas reglas. Ahora bien, hay algunos países en donde la prohibición al proselitismo político para los funcionarios públicos es completamente expresa. Países como Bolivia, Chile, Guatemala, Perú, Uruguay, Argentina establecen prohibiciones expresas a los funcionarios públicos para que puedan participar del proceso electoral de forma activa. Es decir, no se limita como su derecho como ciudadanos a emitir el voto, pero sí, digamos, la posibilidad de que puedan participar en apoyo de alguna organización política de forma pública. Ahora, hay algunos países en los cuales sí se permite a algunos funcionarios el participar en el proceso electoral, digamos, en un meeting o haciendo voces a favor de un partido político, pero fuera de su horario laboral. Países como Costa Rica, Honduras, en donde se permite que estas personas puedan participar del proceso. Sin embargo, siguiendo la línea que nos mencionaba el doctor Castiglioni de evitar, digamos, una influencia de parte de una autoridad en medio del proceso electoral o el uso de dinero público, es de que estos horarios, estas, digamos, actividades que puedan desarrollar estos funcionarios públicos se tienen que hacer fuera de su horario laboral. Es decir, si una persona trabaja de 8 a 5 de la tarde en una oficina del Estado, para poder asistir a un meeting, por ejemplo, tendría que hacerlo fuera de ese horario. No podría utilizar el horario laboral. Digamos entonces de que en todos los países latinoamericanos existe cierta regulación para justamente impedir influencias negativas o perversas por parte del Estado en el proceso electoral, donde, como había señalado en un principio, debe primar obviamente la voluntad popular a través del voto. Ya veo, Manuel, y como también mencionó el doctor Castiglioni, entiendo que en muchos países esto ha ido avanzando en relación a las experiencias que se fueron dando. Bien nos comentaba él de que a raíz de un hecho acaecido por los años 80 es que se decidió también ir avanzando en profundizar acerca de la regulación de la salvaguarda del principio de neutralidad. Doctor Castiglioni, es importante que nuestros televidentes estén atentos porque, si bien es cierto, el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza, la población también es un ente, un agente fiscalizador, sobre todo de sus autoridades. ¿Qué funcionarios son aquellos que podrían ser denunciados por vulnerar el principio de neutralidad? Se nos ocurren quizás autoridades elegidas por mandato popular, pero también podrían ser autoridades designadas, por ejemplo, gerentes o funcionarios de algunos estamentos del Estado, doctor. A ver, en ambos casos sí. Ahí tenemos que usted ha hecho muy bien la diferenciación entre funcionarios elegidos por voluntad popular y funcionarios designados que forman parte de la estructura del Estado, que empieza desde el presidente de la República en caso de que es elegido y está en el ejercicio del cargo. Están prohibidos todos aquellos funcionarios. La norma hace un
un listado de los que están prohibidos. Sin embargo, en términos generales, está prohibido los funcionarios de elección popular, como los funcionarios que tienen capacidad de decisión dentro de la administración pública, porque el funcionario es ese. Digamos, en una municipalidad que están colocando banderolas para convocar a las madres para el programa de vaso de leche. Sin embargo, estos colores de las banderolas pertenecen a un determinado partido. Obviamente, los que están poniendo ahí serán multados, pedidos porque ellos son trabajadores y pertenecen a un régimen distinto, que son el 728, son los trabajadores de seguridad ciudadana, o los trabajadores, la policía municipal, o los CAS. Sin embargo, el que debe ser sancionado es el funcionario de designación, porque es el que toma decisiones. Yo he visto muchos casos en el Jurado Nacional de Elecciones cuando el jurado sanciona a la autoridad. Generalmente se va por el tema de la autoridad. Le cursa, cuando ha intervenido el área de fiscalización y que desarrolla muy buen trabajo los fiscalizadores de los jurados electorales especiales, levantan el informe correspondiente y hacen su informe y lo envían al jurado electoral especial. El jurado electoral especial termina sancionando a la autoridad. Entonces, cuando hay ese tipo de, por ejemplo, propagandas que se colocan y no se han sabido quién las ha colocado, o pintas que hay en el distrito y que están con el logo de la municipalidad, pero con el color de una determinada organización política, entonces a quien se le dirige es al alcalde y al gerente municipal para que hagan sus descargos correspondientes. Y si son sancionados en primera instancia, ellos pueden interponer su recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, y es el Pleno que termina decidiendo la procedencia de la sanción o no, y si el descargo que ha hecho la persona que es sancionada es atendible. En algunos casos sí, no es atendible, y en algunos casos sí es atendible. Claro que sí, eso dependerá también de los medios probatorios que se hayan presentado, el contexto, como usted dice, el nivel de ascendencia también que tenga este funcionario sobre las personas que tenía a su cargo o subordinadas, el acceso a los recursos públicos, el nivel de decisión, aspectos que son analizados por los jurados electorales especiales y siempre en el marco del principio de legalidad hacia las competencias que tiene el organismo electoral, y en aquellos casos en que corresponda se derivan los actuados al Ministerio Público y también a la Contraloría General de la República. Muchas gracias, doctor Castiglioni. Y finalmente, Manuel, en la actualidad Perú cuenta con normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos, y también el Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado el reglamento el 078-2018 que se mantiene vigente hasta el momento. Es ahí donde se establecen cuáles son aquellos actos que son punibles, que son sancionados por la normativa electoral. Algunos de ellos tienen que ver con practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen alguna candidatura, hacer proselitismo político, como bien decías, en horarios de oficina, dentro de las instalaciones, pero también hay prohibiciones referidas al no participar para aquellos funcionarios públicos que postulan a un cargo de elección popular, no participar en algunas actividades, ¿no?, como inauguraciones de obras públicas. Sí, es Jessica. Es importante recordar de que todas estas prohibiciones nacen de la Constitución, ¿no? El artículo 31 de la Constitución, en uno de sus párrafos, señala básicamente de que la ley establecerá los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Es a partir de allí de donde nace, digamos, todas estas reglas que prohíben la participación de autoridades o funcionarios públicos, como bien has señalado, ¿no? Es también importante recordar de que antes se permitía la reelección
de varias autoridades en los distintos niveles de gobierno. Y es justamente teniendo en cuenta la potencial influencia que pueda tener una persona, una autoridad que se lanza a la reelección sobre el manejo, por ejemplo, de dineros en su circunscripción, por ejemplo, en el caso de un gobernador regional o un alcalde, para poder favorecer su propia candidatura es que se generan limitaciones a su participación dentro de la campaña, ¿no? Ahora bien, lo cierto es de que los tiempos también han ido cambiando y muchas veces ya se han venido cerrando los espacios de reelección en los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, eso no quiere decir de que las reglas de neutralidad tengan que desaparecer. Por el contrario, de todas formas, las autoridades y los funcionarios públicos pueden tener influencia, especialmente sobre las personas que dependen directamente de ellos, para influenciar el proceso electoral. Y es por eso que la LOE establece en sus artículos 346 y 347 un listado de prohibiciones que justamente has mencionado tú, ¿no? Se prohíbe, por ejemplo, a las autoridades de participar o intervenir en el proceso electoral de forma directamente, pero sobre todo se impide o se prohíbe que estas personas puedan imponer su voluntad a las personas que tienen bajo su mandato, ¿no? Luego lo que está desarrollado en la ley, y por eso hacía la cadenita, digamos, entre constitución, ley, es desarrollado a más detalle en el reglamento que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones. Este, si bien es cierto, es un reglamento que se ha emitido ya hace un par de años. Lo cierto es de que no han habido modificaciones legislativas que lo afecten en demasía y es por eso que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Y justamente este reglamento es el que desarrolla todas las infracciones que las autoridades o los funcionarios públicos pueden cometer. Y nuevamente resalto el hecho de que básicamente lo que se está tratando de hacer aquí es impedir que estas personas puedan influenciar el proceso electoral en beneficio de su partido político o de un partido X cualquiera, pero también proteger la voluntad del elector, puesto de que el elector que esté bajo su dependencia debe gozar de todas las garantías y todas las libertades para poder emitir su voto de forma informada y libre. Nuevamente aquí, destacar el hecho de que la neutralidad estatal es parte de los elementos que podríamos decir pertenecen a la integridad electoral. Justamente un proceso electoral íntegro lo que busca es un proceso competitivo en donde sea el elector el que tenga las libertades para poder, por un lado, informarse de forma adecuada y por otro lado, emitir el voto en el sentido que más le parezca. Claro que sí, Manuel, y gracias por habernos recordado que el Estado tiene la obligación de garantizar procesos electorales bajo el principio de neutralidad y los organismos electorales debemos cumplir también ese rol de velar y asegurar que los comicios sean transparentes y apegados sobre todo a las normas electorales y vigentes en nuestro país. Gracias por todos esos comentarios y antes de irnos a las reflexiones finales, amigos, nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. ¿Qué prohíbe el principio de neutralidad? El principio de neutralidad prohíbe la intervención de una autoridad política o pública en un proceso electoral a favor o en contra de un partido o candidato. Amigos, ya estamos de regreso y en este último bloque me gustaría que nuestros invitados nos brinden unas reflexiones finales sobre este tema tan importante como es el de neutralidad de funcionarios públicos. Doctor Castiglioni, ¿cuál sería su mensaje para nuestra audiencia? A mí la reflexión que me trae en estos momentos es que el jurado ha hecho muy bien en no modificar su disposición de neutralidad y la prohibición de la propaganda pública. ¿Y por qué? Porque ya esta de alguna manera se conoce en lo diferente, en los últimos procesos electorales se ha aplicado y en consecuencia la población, los vecinos, los otros candidatos están enterados de que existe un dispositivo que prohíbe que se haga propaganda electoral
o publicidad con recursos del Estado o con la participación de personas que dependen de esta persona que es candidato. La utilización indebida de las cosas y de las personas es lo que sanciona la neutralidad y la publicidad. Y en consecuencia, aquí la neutralidad tiene que primar para poder elegir de alguna manera a nuestras autoridades con mayor transparencia y mayor claridad que siendo influenciadas por dádivas y que a pesar de eso se dan por dádivas o influencias o porque se compran los votos. Esto tenemos que desterrar en nuestro país y más bien en los lugares alejados, hacer que se cumpla con mayor énfasis la directiva que el Jurado Nacional de Elecciones tiene vigente hasta la fecha. Muchas gracias por la invitación y los felicito porque programas como este lo que hacen es orientar a la población cómo debe elegir a sus autoridades. Gracias, doctor Castiglioni, más bien a usted por acompañarnos el día de hoy, quien con su experiencia resalta justamente la importancia de reglas claras, de autoridades íntegras y sobre todo de que se cumpla la norma a nivel nacional en cada uno de los rincones de nuestro país. Gracias, doctor Castiglioni. Doctor Chuquillanqui, ¿cuáles serían las reflexiones finales? Usted que tiene también mucha experiencia siendo asesor en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuáles serían las reflexiones finales para nuestros televidentes? Nuevamente creo que no queda más que resaltar el hecho de que la neutralidad es importantísima para que podamos contar con un proceso electoral transparente, íntegro y que refleje verdaderamente la voluntad de los electores, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante invocar a las autoridades en general a respetar las reglas que establece la Constitución, la ley y el reglamento respecto a su participación en el proceso electoral, a respetar las reglas de la neutralidad electoral, pero también, sobre todo, invocar a la ciudadanía a participar del proceso electoral y estar atento a las infracciones que pudiesen suceder también, para que puedan presentar sus denuncias ante el Jurado Nacional de Elecciones. En tanto, es importante, creo, destacar siempre el hecho de que los procesos electorales requieren de la participación de la ciudadanía, no solamente el día de la elección, sino durante todo el proceso. Es por eso que tenemos mecanismos como las tachas para los candidatos, las exclusiones para los candidatos, pero también para poder hacer cumplir la legislación electoral, en la cual nosotros participamos de forma muy activa, pero de todas maneras necesitamos el apoyo de la ciudadanía en general, ¿no? Y en ese sentido, las reglas para la neutralidad son muy importantes y creo que ese sería el mensaje principal, ¿no? Invocar a la ciudadanía a participar del proceso y a las autoridades y funcionarios, obviamente, a respetar la legislación vigente. Claro que sí, en este proceso tan importante como es las elecciones generales del bicentenario de nuestro país. Si hay alguna denuncia que interponer, el Jurado Nacional de Elecciones ha virtualizado gran cantidad de sus procedimientos y ya contamos con una mesa de partes virtual. Si tuviera alguna denuncia, no dude en presentar la documentación ante la mesa de partes virtual, que nosotros canalizaremos la misma. Y además, el chaleco rojo del Jurado Nacional de Elecciones también se encontrará a nivel nacional velando por el cumplimiento de la normativa electoral. Muchas gracias a nuestros invitados y hasta aquí el programa de hoy. No se olviden de sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar, en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales regionales aliados. Hasta pronto.